Esto es Sonido Futbolero, con Iker Castaño, Curro García y David Melero. Y tras 48 días, nada me complace más que volver a saludarles, oyentes de Sonido Futbolero. Bienvenidos a vuestro podcast y a vuestro canal del Deporte Rey. Y sí, ya por fin os puedo decir esto, una temporada más. Yo soy Curro García y bueno, primer programa de Sonido Futbolero. Podríamos decir, pues lo típico que dice la serie, temporada 2, capítulo 1. Pero aunque cambie la temporada, aunque nos vayamos renovando, pues no cambia la compañía. Estoy con Iker Castaño Cabello. Muy buenas, amigo. Hola, Curro. Estamos de vuelta en lo que es el podcast. Esperemos cumplir con todos nuestros objetivos esta temporada y sobre todo que nuestros oyentes y seguidores, tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestras redes sociales, pues les complazca todo lo que subamos. Objetivos que no son precisamente pequeños. ¿Qué tal, David Melero? Muy buenas, compañeros, ¿qué tal? Pues sí, empieza la temporada 2 aquí en YouTube y en iVoox. Con los podcasts hoy nos estrenamos y le estamos dando mucha caña con los vídeos en YouTube, y tanto en YouTube como en redes sociales. Y nada, empezar con esta nueva temporada que tenemos un proyecto muy ilusionante. Hablaba yo al principio de renovarse y David también hablaba, Iker hablaba de los objetivos que nos planteamos para esta temporada. Y lo cierto es que hemos dado un vuelco al podcast, ¿no es así, Iker? Para ir contextualizando un poquito a nuestros oyentes y así, bueno, pues que se vayan ya acostumbrando a lo que va a ser el podcast de esta temporada, que ya adelanto que va a ser uno a la semana, pero de una manera diferente, Iker. Sí, así es, va a ser diferente a los que hicimos, creo que fueron 22 exactamente en la pasada temporada, y este año pues hemos decidido entre tres, yo creo, una decisión bastante, no sé si acertada, pero diría yo que, bueno, pues ilusionante, ¿no? Ya que vamos a realizar podcast dedicados a la historia en concreto del fútbol español, de todo lo que haya acontecido en las últimas décadas, en el último siglo XX, con lo cual yo creo que a los oyentes pues les va a gustar, sobre todo a los de la tercera edad, que nos pueden escuchar también, y sobre todo también para que jóvenes como nosotros pues puedan saber y puedan conocer de primera mano lo que ocurrió importante en ese siglo XX. En resumidas cuentas, lo que vamos a hacer con el podcast, que es la razón de ser de este querido proyecto como es Sonido Futbolero, es convertirlo en la sección de historia de este canal. Y es que la pluralidad del contenido pues la vamos a centrar más en YouTube, y lo dicho, el podcast, el audio que estáis escuchando ahora mismo, pues lo vamos a transformar en sección de historia. Así que lo normal es decir que David, ponme la sintonía de la música de historia, pero aún no la tenemos y veremos si la podemos ir teniendo en las próximas entregas del podcast de Sonido Futbolero. Ahora ya sin más preámbulos, David, ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque ya solo puedo adelantar que la temporada esta pasada, la 19-20, yo creo que es la más estrambótica de toda la historia del fútbol español, pero hay también otros casos. Vamos a hablar de la primera liga de 22 equipos que existió en la Liga Española, y estamos hablando de la temporada 95-96 y temporada 96-97, donde por distintos casos económicos se tuvo que jugar, entre comillas, obligatoriamente una liga de 22 equipos y un total de 42 partidos. Metemos primera marcha, David, vamos frenando un poquito porque en la 95-96 ocurrió algo similar a lo que acaeció en la segunda división del fútbol español en esta última temporada con el Fuenlabrada, en este caso con Sevilla y Celta. Son casos diferentes que tuvieron pues resoluciones diferentes, pero que fueron también muy sonados en su momento y evidentemente tuvieron pues sus circunstancias diferentes, ¿no, Iker? Pues sí, ya sabemos que más allá de lo deportivo, pues también están los tribunales, ¿no?, en el fútbol, y es lo que aconteció en la temporada 95-96. También ha ocurrido algo similar en esta última temporada con la segunda división, que bueno, pues al final
parece ser que ya se cerró el tema, se dio por archivado. Y bueno, en esa temporada tanto Celta de Vigo y Sevilla pues al final tuvieron que pasar por juicio, también Valladolid y Albacete, que es los dos equipos que le dieron la plaza, porque bueno, Celta, Vigo y Sevilla les descendieron a Segunda División B, pero al final les dieron la razón a todos ellos, tanto a Celta, Sevilla, Valladolid y Albacete, en el Consejo Superior de Deportes, y finalmente fue una liga de 22 extraña, atípica, pero bueno, ocurrió, bueno, fueron 2 años en los que bueno, pues quedarán recordados 2 ligas que vamos a hablar un poco más ahora, metido de lleno en esas 2 temporadas. Si os parece, vamos a diferenciar los casos y vamos a desgranarlos y en qué consistieron pues ambos, en qué consistieron pues cada uno de ellos. En el caso de la liga, de la llamada Liga de 22, de la 95-96, pues se amplió el cupo de equipos a raíz de una serie de contingencias, de problemas que tuvieron Celta de Vigo y Sevilla Fútbol Club por distintos retrasos y defectos en la documentación de su inscripción, pues en lo referente a vales económicos, los cuales estaban obligados a aportar y como ya digo, bueno, pues se excedieron el plazo de entrega. En el caso del Fuenlabrada pues es bien diferente, David, porque en este caso pues nos centramos en un problema de cariz sanitario y el problema de todo esto, el de Fuenlabrada me refiero, es que el equipo madrileño, el equipo de Fernando Torres, bueno, pues se saltó el protocolo que tenía implantado la liga para evitar rebrotes en el fútbol profesional, David. Sí, y además son 2 casos totalmente distintos, porque el Fuenlabrada Deportivo fue un caso de sanidad, y sí es verdad que el Fuenlabrada se está jugando jugar el playoff y el Deportivo no descender, y se saltó el protocolo. Yo creo que la mejor solución fue esa. Y estamos hablando de, volviendo al caso de la temporada 95-96. Hay que tener cuidado, David, no podemos hablar con tanta contundencia. Tenemos que decir que presuntamente se saltó el Fuenlabrada el protocolo, porque de momento ningún juez ha dictado sentencia respecto a ese asunto y tenemos que hablar con rigor. Así que sí. Hay que tener cuidado ahí. Y como dice, bueno, pues Fuenlabrada aparentemente se saltó el protocolo, sobre todo por eso, por el rebrote de 20 y pico miembros del equipo madrileño que hubo infectados. Continúa, David. Correcto. Y además el señor Tebas se hizo responsable del viaje y todo, y la verdad es que todo ya está solucionado, pero es verdad que queda en el aire ese supuesto, como tú has dicho, delito de saltarse el protocolo. Y ahora volviendo a la temporada 95-96, estamos hablando de una cantidad de 85 millones de pesetas que tuvo que abonar el club hispalense, el Sevilla, son 500.000 euros, y el Celta, 45 millones de pesetas, que son 300.000 euros. Esas fueron las cantidades que tuvieron que abonar los 2 equipos y no llegaron al Consejo Superior de Deportes. Para entendernos, Iker, el caso para equiparar, para comparar ambos casos, Celta y Sevilla eran el Fuenlabrada en la 95-96, pero ¿quiénes eran el Elche de la 95-96? Pues eran el Real Valladolid y Albacete Balompié, equipos descendidos a la segunda división que fueron invitados por la Liga de Fútbol Profesional, la entidad que preside a día de hoy Javier Tebas Medrano, a jugar la primera división. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando recurrieron Sevilla y la ley les amparó, pues finalmente se vieron en un lío de tremenda magnitud, Iker. Sí, se vieron en un lío, como tú dices, ¿no? Pero al final lo que decidieron fue realizar una Liga 22 que creo, que no fue, o sea, fue la primera en toda la historia de la Liga. Y luego, bueno, dentro de lo que pasó, dentro de lo que ocurrió, pues también hay que añadir las múltiples manifestaciones que, bueno, pues que realizaron los aficionados de ambos equipos, ¿no? Tanto del Celta y el Sevilla, y no sé si los del Valladolid y Albacete también, porque al final eran 2 equipos que, bueno, pues descendieron a segunda, recuperaron la plaza por lo del Celta y el Sevilla, pero al final, claro, también tuvieron que pasar por tribunales para tener esa plaza que se las había confirmado y se les habría
dicho que bueno, pues que la iban a ocupar, ¿no?, en esa temporada. Es que de hecho, desde el Consejo de Deportes, que fue otro miembro claramente implicado, ya que es a ese organismo al que Sevilla, Celta, Valladolid y Albacete, Valladolid y Albacete presentan sus alegaciones ante el Consejo Superior de Deportes. El Sevilla y el Celta, pues no. El Sevilla y Celta solo presentaron recursos en la Ley General de Administración y Procedimiento Administrativo Común, pero lo dicho, Valladolid y Albacete solo presentaron alegaciones ante el Consejo Superior de Deportes. Como decías tú, Iker, hubo importantes movilizaciones de personas pidiendo que hubiera una liga de 22. Bueno, o no una liga de 22, sino que sus respectivos equipos pues estuvieran en la máxima categoría ante el lío que formaron los altos cargos del fútbol español. Bueno, pues desde el Consejo Superior de Deporte incluso se llegaron a denunciar presiones políticas, así que... Sí, bueno, al final, no, realmente lo que tú dices, ¿no? Las múltiples manifestaciones parece que tuvieron cabida y además confirmaron por instancias de la liga que se iban a quedar, ¿no?, en la máxima categoría todos los equipos, una liga pues totalmente diferente, y si nos centramos en ella, pues luego tiene sus cosas también, ¿no? Al final equipos favoritos como el Real Madrid quedaron sextos. Al final luego también fueron 2 temporadas, que creo que no lo hemos dicho aún, pero en vez de descender 4 equipos a la categoría de plata en la 95-96, lo que hicieron fue perdurar esa liga de 22 hasta la 96-97, que es cuando descendieron 4 equipos y ya volvió a ser una liga de 20 equipos. Entonces, en lo referido a ello, pues nos ha gustado elegir este tema porque precisamente, sin irnos muy lejos, este año ha pasado algo muy parecido con el tema del Fuenlabrada. ¿Y cómo se resolvió aquel entuerto, hablando mal y pronto, David? Porque sí que es cierto que había 4 puestos de descenso, o que por lo menos pues estaban obligados bien a jugar una promoción o directamente a bajar a la categoría de plata del fútbol español, pero finalmente solo militaron en segunda 3 equipos, lo que quiere decir que de esos 4 puestos, pues uno pues al final daba el derecho de permanecer en primera división. David, ¿cómo terminó finalmente esa temporada? Sí, pues encontramos aquí 4 equipos. De mejor a menor puesto está el Rayo Vallecano, el Albacete Balompié, el Mérida y el Salamanca. Descendieron directamente a la categoría de plata el Mérida y el Salamanca, y el Rayo Vallecano y el Albacete jugaron un playoff de permanencia. Acabó ganando el Rayo Vallecano y ascendieron de la categoría de plata a la categoría de oro el Hércules, el Logroñés y la Extremadura. Y hablando también, Iker, de sistema de competición, de normas, en esa temporada, que es la temporada del doblete del Atlético de Madrid, de Liga y Copa, pues en esa temporada, si no me equivoco, pues también se implantan los 3 puntos por victoria, ¿no es así? Sí, ya la liga era extraña de primeras con esos 22 equipos que la formaron, pues al final resultó ser más, ¿no? Ya que se incluyeron novedades del tipo de pasar de 2 a 3 cambios. Hasta entonces eran 2 cambios más el portero, pero ahora ya se pasaron a 3 y además pasaron a valer las victorias 3 puntos en vez de 2, ¿no? Que era lo que hasta entonces se establecía, ¿no? Con la clasificación, cada equipo que conseguía una victoria pues se le daba 2 puntos, pero en esa temporada se le pasó a dar 3. Más allá también de todo lo que supuso los resultados, también la diferencia de los goles a favor y en contra y todo ello. Pero sobre todo me quedo con esos 2 cambios, que ya si fuera una liga rara con esos 22 equipos, pues también se incluyeron novedades que a día de hoy se mantienen, incluso han cambiado este año con la nueva norma de 5 cambios, yo creo que más por el tema que estamos, por la situación actual del coronavirus y todo ello, pero también podemos ligarlo a esta temporada. De hecho, tengo aquí las normas de aquella competición y os leo una curiosidad. En caso de empate se hacía lo siguiente: si al finalizar el campeonato 2 equipos igualaban a puntos, estos eran los supuestos,
las maneras de actuar por parte de la liga. El que tuviera una mayor diferencia entre goles a favor y en contra en los enfrentamientos, pues ganaba. Entre los enfrentamientos entre ambos, pues ganaba. Si persiste el empate, el que tuviera la mayor diferencia de goles a favor y en contra en todos los encuentros, pues ganaba. Pues normas pues que perduran a día de hoy, David. Sí, son normas que a partir de esa temporada pues no han caído en vano y siguen vigentes en el fútbol actual. A diferencia de esos 5 cambios que en esta temporada pues ha cambiado. Y también añadir a una de estas características nuevas del fútbol, que a partir de la temporada de los 22 equipos se pusieron dorsales fijos y nombres. Antes de esta temporada pues había del 1 al 11 y sin nombre alguno en la camiseta. Es lo que se conocen como, esto último que he comentado yo, es lo que se conoce como el goal average particular, y que a partir de esa temporada pues ya se encontró una manera de dirimirlo y sobre todo de esclarecerlo. Y a nivel clasificatorio, a nivel competitivo, ¿qué efectos tuvo la clasificación del 95-96? Bueno, pues lógicamente el primer clasificado era proclamado campeón de liga con derecho automático a jugar la Champions League. El campeón de la Copa del Rey pues obtenía un boleto directo hacia la Recopa de Europa, y los 3 mejores equipos calificados, más allá de los que se clasificaban para la Liga de Campeones y la Recopa de Europa, pues obtenían una plaza en la edición de la extinta también Copa de la UEFA, la que es ahora la UEFA Europa. Los últimos clasificados, los 2 últimos, pues descendían directamente a la segunda división, siendo reemplazados la próxima temporada por el campeón y el subcampeón de la segunda división, mientras que los clasificados 19º y 20º, pues vamos a recordar, había 22 equipos, bueno, pues el 19º y el 20º pues disputaban una promoción, como comentó David, en este caso con Rayo Vallecano y Albacete Balompié, para dirimir quién se quedaba en primera división. Y ahora, teniendo en cuenta que en esta temporada, David, se implementó los 3 cambios como número máximo de sustitución, ¿qué opinión te merece de que en la 2021 lo de los 5 cambios se mantenga? Yo personalmente no lo entiendo. A mí me da pie a 2 conclusiones. O bien los partidos son más duros y más físicos, o bien los jugadores están menos preparados en los entrenamientos y previa de partido. No me da otra conclusión. O bien los equipos están menos preparados físicamente o los partidos son más duros. Iker, ¿qué opinas tú de los 5 cambios? A ver, no le doy tanta importancia a lo de los 5 cambios. Sí que bueno, se han creado varias críticas a ello durante estas últimas semanas, sobre todo cuando se confirmó que iban a ser 5 los cambios que se iban a realizar esta temporada, o que se podían realizar, porque ya hemos visto que en algunas jornadas, sobre todo la primera, la única que ha habido hasta ahora, pues no todos los equipos han realizado 5 cambios, muchos han realizado 3, 4, y luego, bueno, pues hablamos ya de los propios jugadores, ¿no? Que son los que tienen la palabra y dicen, bueno, pues que los mejores equipos salen beneficiados, y bueno, otras críticas que han realizado varios futbolistas. Yo ya lo que digo, ¿no? Que en mi opinión, bueno, pues habrá que ver si tiene, como todo, sus pros y sus contras, pero sobre todo, bueno, pues estoy más de acuerdo con la opinión de David, porque no sé si el tema es en que se preparan o menos en los entrenamientos, o no llegan del todo, bueno, pues eso, físicamente no llegan del todo bien. Y antes de ir cerrando ya, Curro, con este primer podcast de la sección Historia, yo creo que les va a gustar mucho a nuestros oyentes, me gustaría destacar el Atlético de Madrid, que fue el campeón, que hemos hablado un poco o nada directamente de un equipo que consiguió el 9º título en lo que es en el siglo XX. Como ya sabéis, este año solo, este siglo XXI ha conseguido una, que fue en 2014, y me gustaría destacar la figura de Luboslav Penev, que es un lituano que a día de hoy se le conoce poco, pero fue el máximo goleador con 16 tantos de la entidad colchonera en esa liga 95-96, y luego, bueno, pues en el equipo estaban jugadores de la talla de Pantic, Santidenia o el propio Diego Pablo Simeone, ¿no? Que hoy es entrenador del conjunto colchonero. Nada. Y te olvidas, Iker, de uno de los más pintorescos, Kiko Narváez. También, caminero, Kiko Narváez. Y reputado comentarista. Eso es, sí. Bueno, pues grandes figuras que quedan recordadas, pero sobre todo eso, la figura de Luboslav Penev, que
bueno, pues si de esos 11 conocían o también los suplentes son conocidos hoy en día, pues hoy Penev no es tan conocido y fue el máximo goleador de la entidad colchonera esa temporada y venía de jugar 184 partidos con el conjunto Che. Sí, además, compañero, en esa Copa del Rey contra el Barça, en la Romareda de Zaragoza, ese Barça Atlético de Madrid que se resolvió la prórroga por un cabezazo de Pantic, del flagrante fichaje del Atlético de Madrid esa temporada. Bueno, lo que está claro es que la 95-96 sirvió de experimento y, como no, pues también supuso un antes y un después en el desarrollo del fútbol español, porque yo creo que en la Liga de Fútbol Profesional dijeron, pues esto es experimentar, pues mantenemos las novedades, y hasta día de hoy que seguimos con estas maravillosas iniciativas propuestas desde los altos estamentos del fútbol español. Terminamos ya este primer podcast de la sección Historia, como dice Iker. Pues yo creo que lo más adecuado era empezarlo pues haciendo mención, recordando a una de las temporadas más caóticas de nuestro fútbol, como fue la 95-96. Aclare ya que la 96-97 pues todo volvió a su cauce, y descendieron 4 equipos y ascendieron ya 3. Así que poco más que añadir. Terminamos este primer podcast, como digo, en el que comparamos esa temporada 95-96 también un poco con la actualidad, con el caso Fuenlabrada, y sacamos, bueno, pues sus similitudes. Así que muchas gracias, David Melero Ramírez, que se te veía con muchas ganas de parlotear. Un saludo, compañero, y esperemos escucharnos y vernos en los próximos vídeos y capítulos. Te ha costado despedirte, ¿eh? Se nota que no te querías ir de este podcast, David Melero Ramírez. Gracias, señor Castaño Cabello. Muchas gracias, compañeros, y bueno, pues esperamos volver cuanto antes cada semana con el podcast de la sección Historia, y este año pues que se desarrolle con total normalidad esta Liga 2021 y que no suceda como en la Liga esa estrambótica de la 95-96 y 96-97 y todo ello. Pues sin otro particular, se despide de vosotros, o audiencia de Sonido Futbolero, Curro García, al igual que mis compañeros David e Iker. Nos vemos en siguientes ediciones de esta sección Historia, vamos a llamarla así, de Sonido Futbolero. Un fuerte abrazo, un afectuoso abrazo, mejor dicho, y nos escuchamos en próximas ediciones del podcast y, como digo, también en próximos vídeos de nuestro canal. Así que suscribíos para estar al día de todas las novedades fresquísimas que vayamos sacando. Hasta luego.